desde el lunes que me enteré que me tocaba dar la prédica, comencé a buscar al Señor. Y algo que yo busco es algo que Jorge dijo en una ocasión predicando aquí desde el púlpito, y es que no queremos enseñar simplemente un conocimiento bíblico, histórico de algo que pasó. Lo que queremos es hablar lo que el Señor ha hablado a nuestro corazón. Y de repente podemos cometer el error que hemos leído y hemos estudiado la palabra, y entonces en lugar de buscar a Dios, podemos traer simplemente conocimiento, podemos traer algo que no, el Señor no nos ha dado, o tal vez no lo dio, pero ya venimos confiados. Y yo le decía, Señor, no permitas que eso se haga en mi corazón. Yo he oído casos donde las personas han recibido palabra y la dan, pero en otros casos donde suben solo le pidieron a ChatGPT un tema y ¡rum! ¡Qué buenísimo está! Y lo dan. Y entonces la inteligencia artificial el día de hoy te hace unos temazos. Pero lo que el Señor quiere es trabajar en nuestro corazón. Y entonces comencé a orar. Y lo que el Señor puso en el inicio, miren, yo traía, ¿qué predico? Y la primera palabra que vino a mi corazón fue verdad. Ok, entonces lo primero que me recordé fue de Poncio Pilatos interrogando a Jesús. Jesús dijo que todos los que eran de la verdad lo oían. Y entonces, ¿qué es la verdad?, dijo Poncio Pilatos. Y miren, comencé a investigar, de una cita me fui a otra, hasta que llegué a Isaías 43. El tema no es la verdad, pero el Señor me fue guiando hasta que de repente encontré el tema. Y el tema es: no temas. No temas, porque yo estoy contigo. Y vamos a usar la cita de Isaías 43, del versículo 1 al 10. Si quieren pueden abrir esa cita en sus Biblias. Yo voy a proyectar otras citas, pero esta es la cita base en la cual nos vamos a estar moviendo. Y Isaías es un libro, yo no sé si a ustedes, pero a mí me cuesta muchísimo leer el libro de Isaías y me quedo con muchas inquietudes después de leerlo. Pero lo que sí logro entender del macro del libro es que el Señor toma dos puntos básicamente. Uno donde Él resalta su fidelidad y donde remarca también la infidelidad y la incapacidad de Israel para cumplir y oír sus leyes. Es más, si ustedes leen los últimos versículos del capítulo 42, van a encontrar que el título dice la incapacidad de Israel para cumplir la ley de Dios. Pero no es solo ese versículo, si se dan cuenta es toda la Biblia, porque desde Génesis encontramos al Señor diciendo que la tendencia del corazón del hombre a hacer lo malo, ¿sí? Y entonces lo que nos está diciendo es nuestra incapacidad de hacer el bien, nuestra incapacidad de amarlo, nuestra incapacidad de cumplir los 10 mandamientos. No solo es ahí, lo encontramos durante toda la historia, lo encontramos en la vida de los jueces, ¿sí? Están bien, se confían y entonces comienzan a alejarse del Señor. Viene la decadencia, vienen los problemas, viene la conquista, tienen que pedir perdón y regresan. Y el ciclo sucede 12, 13 veces. Y luego vemos la historia de Israel, que es exactamente la misma historia. La incapacidad del hombre para cumplir la ley de Dios. Y comúnmente como personas tenemos tenemos muchos pensamientos que están errados, pero los últimos que oí en estas semanas, el primero fue visitando un ICAR. Y el tema es que me acerqué a una persona, comenzamos a hablar y él pues sintió la confianza y me dijo: mire, yo he tenido en mi corazón y siempre lo he dicho, que yo cuando le entregue mi vida al Señor lo voy a hacer por las razones correctas. Dije yo: qué interesante, qué bueno que van a hacer por las intenciones correctas. Y después continuó él hablando y dijo: yo no me quiero acercar a Dios para pedirle ayuda, yo quiero entregarle mi vida. Y entonces me quedé pensando: qué interesante. Eso pensaba yo. Yo pensaba,
voy a arreglar mi vida y se la voy a llevar. Y en esta semana hablando con mi mamá, ella me lo recordó. Y entonces dije yo, ese pensamiento está muy arraigado en el hombre. ¿Por qué? Porque yo quiero entregarle mi vida bien. Yo no quiero deberle nada a Dios, sino yo quiero decirle, Señor, tú te la mereces y aquí estoy yo. Tú te tienes que sentir orgulloso de que logré estar aquí para ti. Pero ya conociendo la verdad, digo yo, Señor, la verdad es que estamos enfermos. Y entonces el pensamiento que él tenía es como decir, miren, yo voy a ir a la clínica de Sergio hasta que el hueso me pegue, ¿verdad? Y entonces, Sergio, mira cómo me quedó el brazo después de que me lo quebré. Yo me curé solito. Y entonces no tiene lógica. ¿Para qué vamos a ir a ver al doctor si ya estamos sanos? Pero no se puede, realmente no nos podemos curar a nosotros mismos. Estamos enfermos. Y eso es el error. Hablando entonces al Señor le decía, mire, usted tiene 68 años. El doctor ya le dijo que hay un gran riesgo en la operación que le van a hacer porque es una operación en el corazón. Sí, y entonces, ¿qué pasa si a media operación usted se muere? Pues me voy al cielo y ya le voy a decir, Señor, aquí estoy. Y entonces seguimos hablando, al final pude orar por él y le pedí al Señor que él tuviera un encuentro especial con este hombre y no sé más de él. Porque solo oramos por él y no podemos hacerle un seguimiento exhaustivo, ¿verdad? Pero fue un pensamiento que quedó grabado en mi corazón. El segundo pensamiento me llegó por WhatsApp. Y este decía algo así: si tú quieres ir al cielo, cumple y obedece la ley de Dios. Y si no, mejor andate al infierno si no querés ser obediente. Y entonces yo me quedé, wow. Y lo puso una persona cristiana. Y dije, ok, yo no estoy seguro si ha entendido el propósito de la ley. Porque el propósito de la ley no es que yo la cumpla para yo poder llegar al cielo. El propósito de la ley es un espejo. Y si lo quisiéramos ver como médico, sería un examen de diagnóstico, unos rayos X para ver cómo estoy yo. Como diría... no me recuerdo quién fue el que lo dijo, que le tomaron una radiografía y él dice, ahora ya sé por qué me siento tan mal, llevo la muerte dentro de mí, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y Romanos 3:19, miren, esta fue una de las citas que a mí me ha impactado tan fuerte, porque la ley vino a convencerme de una forma tan profunda de la condición de mi corazón, que ahora entiendo para qué fue la ley. Y no digo para mostrar que yo soy malo o que tú eres malo. Saben, yo utilizo, he ido cambiando las frases, pero con la última que me quedé y que creo que es la definitiva, es que la ley viene a demostrar nuestra incapacidad para amar. Para amar. Entonces, dice Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Todos estamos bajo la ley, aquí en este mundo. Para que toda boca se cierre. En buen chapín sería cerrarnos el pico. Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Pero a mí me gusta mucho la versión del libro del pueblo de Dios. Y dice este mismo versículo: ahora bien, nosotros sabemos que todo lo que dice la ley es válido solamente para los que están bajo la ley, a fin de que nadie pueda alegar inocencia. Nadie puede decir soy inocente y todo el mundo sea reconocido culpable delante de Dios. Ese es el propósito de la ley, que nosotros podamos ver nuestra necesidad de Dios. Así que yo ya no comienzo del primer mandamiento, porque cuando comienzo diciendo, ¿amas tú a Dios? Todos dicen, sí. Miren, no he encontrado a uno que diga, no, yo ya me di cuenta que yo no amo a Dios. No. Todos dicen que aman a Dios. Y entonces cuando ellos ya comienzan con eso, tratar de derribar ese argumento me es muy difícil. Entonces yo opté por comenzar por el 10º mandamiento. Y comienzo, ¿has codiciado? Sí. Luego vamos con el 9º. ¿Has mentido? Todos mienten, me dicen. Entonces yo ya llevo 2.
El 8º mandamiento dice, no robarás. Yo sí robé. Yo iba a la mesa de noche, perdón, mamá, y le robaba las fichas que estaban ahí. Y entonces me iba a comprar a la tienda y miraba qué dinerito sacaba. No es que robara un montón, pero robar no es la cantidad, es tomar algo que no te pertenece. Entonces sí, Señor, yo he robado. Luego el 7º mandamiento dice, no cometerás adulterio. Y entonces uno puede decir, no, yo nunca fui adúltero. Pero Jesús dice que si uno mira a una mujer y la desea en su corazón, ya es adúltero. O puede ser una mujer viendo a un hombre y deseándolo. Y entonces dice, bueno, entonces sí soy adúltero según el estándar de Dios, no según mi estándar, según el estándar de Dios. Y luego hablamos de asesinato, mucho menos. Ese sí no. Yo nunca he matado a nadie con cuchillito y con pistola. Pero resulta que el estándar de Dios es, Jesús dijo en el Sermón del Monte, que si tú le dices necio o fatuo a tu hermano o lo odias, vas a estar en condenación. Y en 1 Juan dice, el que odia a su hermano es un homicida. Entonces el estándar de Dios en esa etapa, miren, cuando hablamos de necio, ustedes dicen, pues necio no es un insulto aquí en Guatemala. Pero para un hebreo, decirle necio, eso es de lo peor. ¿Por qué? Porque el hebreo dice, cree, y toda la cultura señalan a un Dios. Y los salmos dicen que el necio dice en su corazón que no hay Dios. Díganle a un hebreo necio, yo sí creo en Dios. Le está tirando un golpe a la esencia de su identidad y de sentido de nación. Entonces cuando hablamos de asesinato estamos hablando de usar nuestras palabras. Si yo vengo y le digo a Jorge, tonto, torpe, no sirves para nada, qué vergüenza, ¿cómo es posible? Miren, son palabras que van directo a destruir el corazón, a lacerarlo. ¿Alguien te ha insultado alguna vez? Miren, yo acabo de ir al Ix y me sentí tan humillado con las palabras y con los gestos que me dieron, que de verdad salí con la cabecita agachada. Me sentí humillado. Y entonces las palabras duelen. Yo ya voy por 5. Yo he fallado 5. El 5º mandamiento dice honrar a padre y a madre. Miren, yo de verdad he querido honrar a mis papás con todo mi corazón, pero he fallado. He respondido mal, no les he obedecido, les he ocultado cosas. Hacía viajes y les decía, ya estoy en tal lugar. ¿Y a qué horas te fuiste? Pues ayer. Y entonces miren, yo de verdad de joven, terrible. Y entonces no honré a mis papás. He tratado y todavía sigo fallando. Luego el 4º mandamiento dice celebrar las fiestas santas del Señor. Y me topo con que el domingo tengo una batalla con Sabanás. Y no me quiere soltar para venir acá. Sabanás, en el nombre de Jesús. Y me envuelve y me curruca. O de repente es la playa, o de repente es el cumpleaños de un familiar y ya no vengo a celebrar la fiesta del Señor. Miren, yo he faltado. Voy mal en mis notas. No usarás el nombre de Dios en vano. Miren, lo he hecho. No te harás ídolos. En mi mente me he hecho imágenes de Dios, me he hecho imágenes de mí mismo, he hecho imágenes de artistas, de deportistas, de cantantes. Miren, el asiento, el trono de Dios en mi corazón ha sido, yo lo he usurpado y he puesto a la cantidad de dioses que no tienen idea. Yo me he hecho imágenes. Llevo 9 de 9 malas. La ley me está demostrando que yo no sé amar a Dios, porque el primer mandamiento Jesús lo redujo a esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y entonces ahí vengo yo, Señor, si yo te amara, habría podido cumplir alguno, pero he fallado. Todos los días fallo. Lo que la ley me muestra es mi incapacidad, número 1, para amarte. Número 2, no es amarme a mí mismo, es que ni siquiera sé cómo dejarme amar por ti. Amarme a mí es dejarme amar por ti. Y amar a mi prójimo es amar como tú amas. Y la verdad es que yo soy un egoísta. Entonces la ley tiene el propósito de demostrarnos
Miren, no, a veces se siente condenatorio, pero la ley no es mala y no viene a decirte, malvado, cochino, desgraciado, te mereces el infierno. No, la ley es un siervo de Dios, es un ayo. Y un siervo del Señor, como dice Pablo, es aquel que instruye al niño y le enseña su condición. Tú eres hijo, pero tu condición ahorita es inmadura, no puedes, tú dependes, tú necesitas de Dios. Y eso es todo lo que nos muestra la palabra de Dios, que Dios es fiel y que nosotros no lo somos. ¿Vamos bien con esto? Y entonces vamos a dar inicio a la lectura de Isaías 43:1. Vean ustedes lo que dice Isaías 43:1. Ahora sí dice el Señor, dice, tu creador, oh Jacob, yo soy tu formador, yo soy el que te formó a ti. Y de ahí viene la cita: no temas, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y entonces son tres palabras que vemos alrededor de no temas. Primero, Él es quien te creó. Él fue que pensó cómo te iba a hacer, cuáles iban a ser tus cualidades, cuál iba a ser el color de tu pelo, qué estatura, el color de tus ojos. Él te creó, y no solo te creó, dice que te formó. En el Salmo dice que Él nos entretejió en el vientre de nuestra madre. Sus ojos nos veían. Él estaba atento a cada aspecto de nuestra vida. Tú no eres desconocido para Él. Y teniendo eso, la tercera palabra es la clave. Él dice, te redimí, te redimí. Por tanto, no temas. Ahora el problema que tenemos es que cuando hablamos de temer, a veces pensamos en un temor en lo general. Yo investigué personas que habían tenido, que eran valientes en algún sentido, pero que tenían algún temor. Y me sorprendió encontrar a Julio César y al mariscal Saxe. Estos dos personajes fueron personajes históricos muy emblemáticos porque entraban a batallas y tenían muy buenas estrategias y eran victoriosos. Y algo que dice es que Julio César le encantaba estar al momento de la guerra, y en la formación de los ejércitos era hacer la bulla. Y entonces el ejército que hacía más bulla, ¿verdad? Y entonces gritaban y tonaban los escudos con las espadas. Y él dice que le encantaba ese sonido antes de entrar a la batalla. Y cuando corrían, el golpe, eso era música a sus oídos. Y el general, el mariscal Saxe, dice que le encantaba porque en su época era el siglo XVIII, Julio César fue en el siglo I antes de Cristo y el mariscal Saxe fue en el siglo XVIII, 1700 y piquito. Y a él lo que le encantaba en la guerra era ver a los dos ejércitos bien formados y todos y oír la marcha y todos hacia la guerra. Miren, dice que era algo que a él le encantaba y eso lo llenaba. Y entonces ir a la guerra y miren, uno dice que hombres temerarios o valientes, no sé qué decir, pero lo curioso es el temor que ellos tenían. Julio César dice que salía corriendo y llorando como un niño a esconderse abajo de una mesa cada vez que oía una tormenta de rayos. No soportaba oír los truenos. Y entonces su temor era hacia los truenos. Miren, el que me daba risa era el mariscal Saxe, porque él dice que gritaba como niña cada vez que miraba a un gato. Estos hombres que eran temerarios para entrar a la guerra y matar y que los podían matar, tenían miedo del trueno y tenían miedo de un gato. Yo conocí a una persona que se dedicaba a exterminar plagas y yo lo quería mucho y ya murió, pero me daba risa porque una vez me contó que su negocio, lo que más se dedicaba era, o sea, él puso el negocio para destruir y matar las ratas.
Y entonces que una vez fui a visitar a un cliente con grandes bodegas y entonces el cliente le mostró por todos los lugares y le dijo, mira, atrás de ese lugar va a haber una rata porque esa es la tendencia de los lugares, y no va y le sale la rata y él pega el brinco y se le sube al cliente y se le trepaba y lo arañaba y pegaba de gritos. Y entonces el cliente dice, pero usted es el exterminador. No, yo soy el que contrato a los exterminadores. Es que mi negocio lo puse porque odio a las ratas, dice. Miren, yo me reía de que me lo contara. Entonces está ese temor. Pedro el Grande fue emperador de Rusia, y él impulsó y sacó a Rusia de una manera sobresaliente. Era valiente, era muy osado, muy estratega. Miren, de verdad es uno de los personajes que llevó a Rusia a un punto para hacerlo una potencia. Pero saben, su miedo era los puentes. Miren, nadie lo podía hacer cruzar un puente. No podía poner un pie en ese lugar. Y entonces vemos que esos temores están presentes. Puede ser que tú tengas temor. Hay gente que tiene temores a subirse a los aviones, otro de subirse a los barcos, otro le tienen miedo a las cucarachas, a las arañas. Miren, mi hija dice, cuando ve un insecto raro, dice, Dios, ese día que lo creó tuvo creatividad, porque lo hizo parecer araña, mosquito, miren, y ponen todos los títulos encima. Y dice, bueno, saber cómo eres ese animalito, ¿verdad? Pobrecito. Son chiquitos y generan temor. Pero no es ese temor al que el Señor se está refiriendo. Cuando el Señor habla de que nos redimió y que no debemos de temer, básicamente nos habla de tres cosas. El primer tema que quiero entrar, que es lo que la palabra nos habla, es que nos dice que Él nos vino a rescatar y a liberar de la muerte. Así que no tenemos que tenerle miedo a la muerte. Vamos a leerle a Éxodo 13:13. Dice, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrará su cerviz. Cerviz es el cuello. Entonces, si un burrito no lo querían salvar, mátenlo. Pero si ustedes querían salvar al burrito, ustedes tenían que poner un cordero. También redimirás al primogénito de tus hijos. Yo me recuerdo que esta cita la predicó Tony Hernández para hablar del diezmo. Y él decía en chiste, miren, aquí el Señor nos está diciendo que somos burritos, ¿verdad? Pero no, el Señor no te está diciendo que tú eres un burrito. El Señor lo que puso fue un ejemplo con un burrito, ¿sí? Y lo que está diciendo es, el burrito lo quiere redimir, tiene que morir un cordero. ¿Y quién tiene que poner el cordero? El dueño del burrito. Bueno, ¿saben qué pensaba yo? Yo tengo que poner el cordero. Y entonces por mucho tiempo yo decía, yo vengo con la sangre de Cristo y Señor, aquí vengo con la sangre. Pero al final de cuentas pensando, Señor, yo no puse el cordero. ¿Quién puso al cordero? El Padre. Y entonces, ¿quién quería redimirnos a nosotros? El Padre. Por eso Juan el Bautista, es tan importante esa cita cuando Juan dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que viene a sustituirte para que tú puedas vivir. Y entonces Jesús, el Padre, da a Jesús para que tú y yo tengamos vida. No es que nosotros, es que Él. Ese es el mensaje. El Señor le está diciendo al pueblo de Israel, mira, tú ponlo para que esa imagen ustedes la tengan clara para cuando yo dé a mi hijo, al Cordero. Qué precioso el mensaje, ¿verdad? Y entonces yo digo, ala Señor, gracias. El Señor me está diciendo, no temas, porque yo te redimí. Yo puse el Cordero. Y ese es el primero, ¿ok? Pero ¿cuál es el segundo tema del cual el Señor nos quiere liberar? Otro tema es el tema de la esclavitud. Y tenemos el caso de que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. Pero es lamentable ver que muchos hermanos o muchos cristianos ya fueron marcados con la sangre de Cristo, pero siguen viviendo como esclavos del mundo,
bajo el pecado. ¿Y cuál es el mensaje que el Señor quiere dar en esto? Y el Señor te dice: no temas, porque yo te voy a liberar de esas cadenas de opresión, de esas cadenas de pecado. Yo te voy a liberar. Yo me recuerdo muy bien, en alguna ocasión alguien me decía: ¿qué hago yo para cambiar? Para poder cambiar este hábito que tengo. Tú no puedes hacer nada. Quien lo tiene que hacer es Dios en ti. Y tú lo que tienes que hacer es orar y decirle: Señor, yo voy a luchar, pero quien me liberta, quien me da esa libertad, eres tú. Realmente no somos nosotros. Y entonces Éxodo 6:6 dice: por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy el Señor, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y entonces el Señor te está diciendo: mira, tú tienes problemas. Por favor, no crean que porque estoy aquí arriba, yo ya soy libre de todo. No, yo todavía tengo un carácter medio feo, enojado, gritón. Tal vez muchos no me conocen, pero yo tengo un corazón que todavía no sabe reaccionar correctamente. Le digo: Señor, yo quiero ser libre de esta naturaleza. Señor, perdóname, líbrame. Hay otras personas que están luchando contra vicios, contra el alcohol, contra el tabaco, contra drogas, contra la inmoralidad, contra la pornografía. Y entonces están luchando, pero la promesa es: yo te voy a hacer libre. No es algo que tú puedas, así que no temas. No temas, porque yo te voy a redimir. No dice que yo te voy. Yo ya te redimí. Yo ya pagué. Amén. Y entonces vemos esto. Y algo que a mí me sorprende es que nosotros pecamos. Nosotros fallamos. Esa es otra idea que tenemos equivocada en el mundo, porque en el mundo dice: tú sos cristiano, tú ya no deberías de hacer esto que es malo. Y es cierto, no deberíamos, pero ¿saben qué? Ellos se quedan solo con esa parte. Lo que no saben es que hay una naturaleza contraria a la de Dios. Y estamos en una lucha. Y venimos aquí a la iglesia no porque seamos buenos. Venimos a la iglesia y reconocemos a Jesús porque hemos entendido el principio de que estamos enfermos, que no sabemos amar. Ese es el principio. Señor, no puedo, te necesito al doctor. Me encanta, leí en un libro y describen a Jesús como al gran sanador, pero no solo le dicen el gran sanador, le dicen el sanador herido, porque Él fue azotado, fue despreciado. Él sabe cómo sanar cuando uno es humillado. Él fue humillado, a Él le escupieron en la cara. Él fue abandonado, tú fuiste abandonado. Él sabe cómo sanar esa herida de abandono. Él sabe sanar toda enfermedad. Él es el sanador herido. Y 1 Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo. Miren, cuando dice practica, lo que se está refiriendo es a aquella persona que se ejercita para ser bueno en ello. Yo me recuerdo de amigos que me decían: miren, yo me estoy tomando 10 tarros de cerveza, ya me estoy haciendo cada vez más un ladrillo y la cerveza ya no me pega. Se estaban ejercitando para tomar. Y así hay mucha ejercitación en el pecado. Pero nosotros ya no pecamos, o mejor dicho, ya no practicamos el pecado, queriendo hacernos expertos en ello, sino que pecamos y fallamos porque tenemos una naturaleza contraria, pero el anhelo de nuestro corazón es agradar al Padre. Amén. Ok. Y Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero para esto vino el Señor. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y regresamos a la cita anterior de 1 Juan 3:8, pero la segunda parte dice: pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para deshacer esa naturaleza de pecado, de rebeldía, de obstinación, de necedad contra la voluntad de Dios. Para eso vino. Y nosotros hemos sido redimidos por el Señor. Así que el Señor dice: no temas, no temas. Así que el Señor nos ha redimido de la muerte.
el Señor nos ha redimido de la esclavitud. Pero también dice, no temas, porque yo te he redimido de la penuria, de la escasez, de la pobreza. ¿Se recuerdan ustedes de la historia de Ruth? El libro de Ruth para mí es uno de los, bueno, yo siempre digo, este libro me encanta, es uno de mis favoritos, pero así voy diciendo de todos. Entonces, este libro a mí me encanta porque Elimelech, Noemí, su esposa, Maglón, uno de los hijos, y Kelión, se van de Belén de Judá. Belén significa la casa del pan, y se fueron de la casa del pan porque había una hambruna, había escasez de pan. En la casa del pan había escasez de pan, ¿se pueden imaginar ustedes? Y entonces dejan Belén y se van a Moab. Y cuando están en Moab, se muere Elimelech. Pero Malón se casó con Ruth y Kelión se casó con Orfa, dos moabitas. Y pasó un tiempo y se murieron los dos hijos. Así que se quedó Noemí, Ruth y Orfa. Y oyeron que en Belén ya había cesado la escasez de pan. Y toma la decisión Noemí de regresar. Y le dice a sus nueras, regresen a sus casas, porque yo no voy a tener más hijos para que ustedes se casen. Así que váyanse. Orfa se fue. Ruth se quedó, hace unas declaraciones preciosas de tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y lo único que nos separará será la muerte. Miren, prácticamente estaba haciendo un pacto de matrimonio, se estaba uniendo a ella de una forma como nadie. Y esa debería ser nuestra oración hacia Jesucristo. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Lo único que me puede separar es mi necedad de ti, el no querer contigo. Y entonces Noemí y Ruth regresan a Belén, y estando ahí, todas las mujeres y los hombres salen a recibir a Noemí porque la reconocieron. Noemí. ¿Y saben qué dice ella? No me digan más Noemí, llámenme Mara, porque la amargura abrazó mi corazón, me ha abrazado la vida de tal manera. Miren qué dolor, perdió a su esposo, perdió a sus dos hijos. Esa mujer estaba confesando con su boca, tengo un dolor profundo en mi corazón, lo he perdido todo, me siento abandonada, me siento sola. Ya no me digan Noemí, llámenme amargura. ¡Hala, qué duro! ¿Qué le dicen ustedes a una persona que viene a consejería con algo así? Difícil, ¿verdad? Tener una palabra de consuelo. Pero comienzan ellas a vivir, y algo que hace Ruth es que le dice a su suegra, mira, no tenemos que comer, voy a salir a buscar en los campos a ver si encuentro algo. En la ley de Levítico, el Señor decía, cuando tú recojas tu grano, cuando vayas y recojas la uva, el olivo, no quites hasta lo último, deja un poco para los pobres, para las viudas, para los extranjeros, porque yo también me recuerdo de ellos. Y entonces Ruth va y comienza a segar en el campo, puchitos, lo que cae y lo que le sobra a las personas que están segando el campo. Booz llega al campo, pregunta quién es ella, le dicen que es la nuera de Noemí. Él se acerca y le dice, tú has hecho bien con Noemí, quédate, no vayas a otro campo, quédate en mi campo, yo voy a dar la orden que te traten bien. Ella regresa a la casa y regresa con un montón, porque Booz había dado la orden de que no, miren, ustedes recojan, pero dejen caer bastante para que ella pueda recoger bastante. Ya no solo dejen ¿cuál es la palabra? Rebusco. Miren, el rebusco, dejen bastante para que ella pueda tomar bastante. Y cuando llega Noemí, le dice, ¿cómo es que conseguiste tanto? Y ella le cuenta la historia, y Noemí aconseja a Ruth y le dice, él es pariente y él nos puede redimir. Ella va, se recuesta a los pies, ustedes pueden leer la historia, y cuando
regresa Ruth de haber hablado con Booz y todo lo que sucede. Miren lo que dice Noemí, Ruth 3:18. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará. Ese hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. ¿Qué asunto? El redimirte, el rescatarte. ¿Se recuerdan cuando Jesús dijo: mi Padre y yo hasta el día de hoy trabajamos, no descansamos, porque queremos resolver este asunto? ¿Y qué es lo que dice el Señor? No temas. No temas, porque yo me voy a hacer cargo de ti. Me voy a hacer cargo de tu sustento, de tu salud. Yo voy a proveer para ti en tu casa. Voy a ser tu defensor. Y entonces el mensaje es: no temas. No temas, porque yo estoy contigo. Yo nunca te voy a dejar. Y miren, eso es lo que hemos visto del primer versículo de capítulo 43 de Isaías. No temas, yo soy tu creador. Yo te formé. Yo te puse nombre. Tú eres mío. Y cuando hablamos de redimir, estamos hablando de rescatar. Él está diciendo: yo te hice, yo te formé, pero pagué para tenerte de regreso conmigo. Porque en el día de la caída, el enemigo, la serpiente antigua, te engañó y tú le creíste. Y cuando le creíste, tú vendiste tu corazón. En esa voluntad, en ese libre albedrío, fuiste robado. Y ahora estoy pagando para rescatarte. Así que eres doblemente mío, por derecho de creación y por derecho de redención. ¿Cuánto valemos? Valemos porque somos su imagen y semejanza, y valemos un alto precio porque Él pagó con la sangre de su Hijo amado. Él puso el cordero. Él quería redimirte. Él quería rescatarte. El mensaje es: no temas. Pero no solo eso, te sigue diciendo: no temas. Y en el versículo 2 de Isaías 43 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Miren, el Señor no está diciendo: cuando estés conmigo, no vas a pasar en agua. Cuando estés conmigo, ni siquiera vas a ver el fuego. No, eso no es lo que está diciendo. El Señor te está diciendo que vas a pasar por aguas, que vas a pasar por fuego, pero no temas, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Una de las cosas que a mí me impacta es que Pedro se bajó de la barca. Yo no sé cómo se le ocurrió a él decirle: mira, si eres tú, llámame. O sea, no sé, hubiera pedido una prueba antes de decir: solo llámame para meterme al agua. Y Pedro lo hace y comienza a caminar. ¿Y saben qué le comienza a pasar? Se comienza a hundir. Y entonces ahí viene la duda. Miren, yo me imagino que Pedro no estaba pensando en Isaías 43. Tú dijiste que si me comenzaba a hundir, que las aguas no me iban. Él no estaba, solo gritó: Señor, ayúdame, sálvame. Señor, yo no sé si le dio tiempo a decir todo eso, pero, o con burbujitas: Señor, sálvame. Y el Señor, pero miren, inmediatamente, y es la imagen que a mí me encanta, ver al Señor sobre las aguas. Pero saben ustedes, las aguas, la superficie, es la superficie de los abismos. Las aguas hablan del abismo, de las profundidades de desolación. Dice que abajo de los abismos vive el Leviatán, en las profundidades del mar. Y dice que en el Salmo 86:13 dice: el Señor libró nuestras almas de las profundidades del abismo. Cuando pasaron el Jordán, pasaron en seco. Cuando pasaron el Mar Rojo, pasaron en seco. Pero Pedro sintió cómo se hundía. Y yo creo que muchos aquí han experimentado esas aguas. ¿Por qué?
Porque quitamos la mirada del Señor. Dejamos de confiar en Él. Y se nos olvida que Él está a nuestro lado. Yo me he sentido ahogar y cuando clamo he sentido la mano del Señor levantándome a la superficie. Y yo mismo digo, Señor, yo fui el que dejé de creer. Yo consideré tus palabras como no ciertas. Es más, han habido veces que yo siento que tú no estás a mi lado, que tú me abandonas. Y el Señor, ¿será que me abandona? ¿Será que el Señor se olvida de mí? ¿Se olvida de ti? ¿Será posible que el Señor se olvide de nosotros? No, el Señor mismo dijo que si aún tu madre se llegara a olvidar de ti. ¿Por qué dice eso el Señor? Porque hay mamás que se olvidan de sus hijos. Pero Él dice, yo no me olvidaré de ti. Y no es algo de que yo me tengo que portar bien para que Él se recuerde de mí. Él se recordó de ti y de mí cuando estábamos en nuestra peor condición de pecadores, de injustos. Él se recordó de nosotros. Y entonces, pero saben, el salmista en el Salmo 13, miren, él estaba hablando lo que les estoy diciendo. Él, de verdad, cuando yo llego a este salmo, lloro en mi lectura, porque digo, Señor, así es como yo me he sentido, pero no tiene lógica. Pero el salmista lo declara, no lo deja oculto en su corazón. En Mateo el Señor dice, apartados de mí, hacedores de maldad, porque yo a ustedes no los conozco. Yo me quedo, Señor, pero si tú lo sabes todo, ¿cómo es posible que no conozcas a alguien? No se trata de que Él no sepa. Se trata de que yo vengo y le digo lo que hay en mi corazón. Señor, yo me siento de esta manera. Y el salmista dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Me olvidarás para siempre? El salmista está confesando lo que está en su corazón. No tiene reservas, no tiene, Señor, aquí está. Yo lo que siento es que tú me dejaste, tú me abandonaste. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Y qué le dice el Señor? No temas. No temas porque yo estoy contigo. Tú puedes sentir que tu vida está en oscuridad, ya no ves colores, te sientes solo, te sientes abandonado, te sientes traicionado, decepcionado, oprimido. Pero el Señor te dice, no temas. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y se recuerdan del fuego. Dice que no vas a ser quemado. ¿Se recuerdan de los tres amigos de Daniel? Mesac, Sadrac y Abednego. Esos tres amigos delante de Nabucodonosor. No nos vamos a postrar y no tenemos que discutir este tema contigo. Y los amarran y los tiran al horno, al fuego, y los tiran y se queman los lazos. Se levantan y ya no son tres, son cuatro. Y los que están afuera dicen, no tiramos a tres, se ven cuatro. Y uno de ellos tiene semejanza a hijo de dioses. ¿Quién estaba? Y dice que salieron y que no olían ni siquiera a humo. Sus ropas no habían adquirido, ni ellos habían adquirido el olor del fuego. La promesa del Señor es que Él va a estar con nosotros. Los primeros cristianos que fueron llevados al fuego, la respuesta de los tres amigos, no tenemos que discutir esto. Si Dios nos salva, excelente. Y si no nos salva, Él está con nosotros. Y no tengo que temer muerte, porque Él ya me redimió de la muerte. Él es mi Salvador, Él es mi Redentor, Él es mi dueño y Él me llamó por su nombre. Soy suyo. Versículo 4 dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Permítame. Aquí estamos.
Daré naciones por tu vida. Y a mí me impresiona, fuiste de gran estima, fuiste de gran valor. Yo quisiera que cerráramos todos nuestros ojos. Voy a hacer la lectura y voy a ir tomando nombres. Dice el Señor, porque a mis ojos, Eddie, tú fuiste de gran estima. Tú fuiste de gran valor, César. Tú eres para mí, Daniela, de gran afecto. Yo estaba apegado a ti, Andreita. Tú, Daniel, fuiste creado con honor. Tú, Jorge, fuiste creado con distinción muy particular. Tú, Carlos, fuiste creado a mi imagen y semejanza. Y yo te he amado a ti, Sara. Yo te he amado a ti. Te amo tanto desde la eternidad que esperaba con ansias el día de tu nacimiento. Y di a mi Hijo amado Jesucristo para que muriera por ti, para que tú, Paola, no murieras. Tú, Luis, eres hermoso a mis ojos. Yo te amo. Yo te amo. No temas, porque yo te amo. Yo estoy contigo. Yo te amo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Dios está declarando que tú no eres un accidente. Tú no eres un acto de la casualidad. Miren, el ateo se siente feliz en decir que ellos son un accidente, que su vida no tiene propósito, que no tienen identidad, y se sienten sabios en decir que fueron hechos por la casualidad. Pero yo, si me dicen eso, tú eres un accidente, miren, yo me desmorono. Yo no tengo sentido, mi vida no tiene propósito. No, el Señor te dice, no, yo te creé y tú eres especial, tú eres honorable, tú tienes un valor extraordinario. Es una declaración de amor profunda y fuerte de Dios para tu vida. James Smith, tengo un libro de él. Él es un predicador y entonces él hizo bosquejos para prédicas, para ayudar a los pastores, a los ministros, para que puedan tener una guía de bosquejos, y tiene muchas anécdotas. Y entre una de ellas el título era Certeza Divina. Y él contaba en esta historia, narraba la historia de un hombre muy influyente, muy poderoso, que había influido y había intercedido para que un prisionero de una gran prisión fuera perdonado. Y entonces el gobernador recibió el indulto y juntó a los presos y les dijo: señores, aquí en mi mano tengo el perdón absoluto de uno de ustedes. Un silencio. Y comenzó a hablar sobre que él nunca había visto un acto de esta magnitud. Y dijo el nombre del preso. Y hubo un silencio. Y este hombre que había sido liberado se quedó atónito. Y su pensamiento era: de plano, hay otro preso que tiene mi mismo nombre. Y a él fue a que libraron. Porque a mí no me pueden perdonar. Yo soy un desgraciado, soy un criminal, no merezco el perdón. Y entonces todos comienzan a reaccionar, no solo los compañeros de celda o de prisión, sino los guardias, y comienzan a decirle: pasá, recibí el perdón.
No, no. Y entonces él iba dando los pasos porque lo iban empujando, hasta que llegó y lo recibió. Miren, este señor Smith, James Smith, narra que las personas que fueron testigos de este hecho lloraban y decían que nunca habían visto un acto de perdón de esa magnitud, y que ese día conocieron el significado de lo que era perdonar y ser perdonado, y conmovió sus vidas, entendieron el significado del perdón. Uno preso no puede creer que ha sido perdonado. Ese día ese hombre recuperó la esperanza, porque él ya no tenía esperanza, y otras personas que estaban ahí, hay esperanza de que alguien me perdone. Tal vez no es el gobernador de la cárcel, pero mi esposa, mis hijos me pueden perdonar. El Señor te está diciendo que te hizo de gran estima, pero hemos olvidado el valor que tenemos. Y el mensaje de Satanás es decirte que tú no vales. Es de decirte que tú fuiste un accidente, tú te estás robando el aire, eres un estorbo, tú no vales en esta tierra. Si tú quieres valer, tienes que ganarte ese derecho. Pero Dios no te dice que tú no tienes que ganarte. Él ya te hizo de gran estima y te ve honorable, con honor. Y dice que Él te ama. Desde la eternidad, Él te ama con amor eterno. Y el versículo 7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Tú ya estás viviendo para el Señor, tú eres un discípulo del Señor, tú llevas el nombre de Cristo marcado en tu vida, eres propiedad, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Y dice que el Señor se complace en ti. Cuando Jesús fue bautizado, el Padre mismo dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Bueno, hoy te dice Él a ti: tú tienes a mi Hijo amado en ti y yo me complazco en ti. Estoy contento contigo. Es más, cuando tú naciste y movías tus manos y estabas descubriendo el mundo, yo me deleitaba en ver tus ojitos, en cómo decías ajú, en cómo aprendiste tú a gatear. En lugar de ir para adelante, ibas para atrás. Otros se torcían y yo me gozaba. Yo me deleitaba en verte y me sigo deleitando en verte. Me gozo. Eres preciosa a mis ojos. Eres bello. Versículo 10. Vosotros sois mis testigos. La palabra testigos también se puede traducir como mis príncipes. Ustedes son mis testigos, son mis príncipes, dice el Señor. Y mi siervo que yo escogí. Miren, qué hermoso lo que viene, porque no dice para que tú trabajes y que tú prediques, que tú seas. No, te escogí para que me conozcas. Me conozcas a mí y me creas. Y que entiendas que yo mismo soy, que no hay otro como yo y nunca lo va a haber. Tú eres amado. Tú eres amada. Lo que no les dije es que mientras que yo estaba preparando la prédica, el Señor me lo decía a mí. Y yo lloraba y no podía parar de llorar. Porque ¿saben qué? Muchas veces desde el púlpito aparentamos algo que no es real y apantallamos como que aquí ya lo vivimos y ustedes todavía no, y que nosotros los invitamos. No, somos unos necesitados, tenemos temores, tenemos dificultad y necesitamos del Señor. Voy a invitar a que cerremos nuestros ojos y nos presentemos delante del Señor. El Señor hoy te dice
que tú eres amado. Que no tengas miedo porque Él está contigo. El Señor te dice que aunque pases por aguas, por fuego, por problemas, por desolación, por rechazo, por abandono, por problemas económicos, Él está contigo. Él te redimió. Él te rescató. Tú eres hermoso, tú eres valioso, eres honorable. Sí, has cometido errores, pero yo no mezclo tu comportamiento a cómo yo te veo y cómo yo te hice, dice el Señor. Yo te amo. Yo te veo perfecto.